El gran salón de asambleas de Celestia Prime era una vista que haría que cualquier visitante se detuviera y lo mirara. La enorme cúpula se extendía en lo alto, hecha de cristal que captaba la luz de 3 soles distantes. Hoy se habían reunido aquí 47 especies alienígenas diferentes, sus representantes sentados en filas curvas que rodeaban el piso central. El aire zumbaba con dispositivos de traducción que convertían miles de sonidos diferentes en palabras que todos podían entender. Jake Morrison cruzó la entrada principal y el salón quedó en silencio. Entonces alguien se rió. Su armadura era un desastre. Marcas de quemaduras recorrían la placa del pecho, negras y feas contra el metal gris. La pieza del hombro izquierdo colgaba en un ángulo extraño, sostenida por cables expuestos que generaban chispas cada pocos segundos. Su casco estaba roto por la mitad y lo llevaba bajo el brazo porque la pantalla ya no funcionaba. Cada paso que daba producía un sonido chirriante, raspando metal contra metal donde las uniones habían sido dañadas. ¿Es esto lo que nos envía la Tierra? La voz del embajador Krell resonó en todo el pasillo. El diplomático insectoide se levantó de su asiento. Sus antebrazos se abrieron de par en un gesto de fingida sorpresa. Su caparazón brillaba verde y dorado bajo las luces. Un soldado roto con una armadura rota. Más risas resonaron en la asamblea. Un grupo de oficiales draconitas, con sus escamas brillando en rojo por la diversión, susurraban entre ellos. Una de ellas, la comandante Lyra, se levantó y señaló a Jake con una mano con garras. Los humanos se niegan a abandonar los territorios exteriores, dijo con voz aguda y fría. Se niegan a cumplir la ley de coalición. Y a este es a quien envían a negociar. A alguien que ni siquiera puede mantener su equipo. Jake siguió caminando hacia el centro del pasillo. Sus botas, pesadas y gastadas, golpeaban el suelo pulido con fuertes golpes. No miró ni a la izquierda ni a la derecha. No respondió a los insultos. Simplemente caminó hasta el lugar donde se suponía que debía estar el representante de la Tierra y se detuvo. El gran canciller Teren, un ser antiguo cuyo cuerpo flotaba en un tanque de líquido púrpura, levantó un tentáculo para pedir silencio. La risa se apagó, pero en muchos rostros permanecieron sonrisas. Representante de la Tierra. La voz era profunda y resonó a través del agua de su tanque. Usted se encuentra ante la coalición galáctica para responder por el continuo desafío de su especie. Las colonias exteriores que usted ocupa se encuentran en espacio en disputa. La coalición ha votado. Debes retirarte. Como nodo. Jake dejó su casco roto en el suelo a su lado. Miró las filas de rostros alienígenas, los cientos de ojos que lo observaban con desprecio y diversión. Te escucho, dijo simplemente. Krellbon chasqueó sus mandíbulas, un sonido que su especie producía cuando estaba molesta. ¿Nos oyen? ¿Esa es su respuesta? La Tierra tiene 6 meses estándar para cumplir. Su gente ha ignorado cada advertencia, cada mensaje diplomático. Han luchado contra nuestras fuerzas de paz. Han dañado nuestras naves y llegan aquí con el aspecto de haber salido de un compactador de basura. Un pequeño extraterrestre en la última fila, el senador Vex, se removió incómodo en su asiento. Sus tentáculos se curvaban y desenrollaban mientras observaba a Jake, solo en el centro del pasillo. Quizás deberíamos escuchar lo que tiene que decir, sugirió Vex en voz baja. ¿Qué podría decir? La comandante Lyra siseó. Mírenlo. Su armadura se está desmoronando. He visto mejor equipo en drones mineros. Este es el gran ejército humano del que nos han advertido. Más risas. Jake se quedó quieto, con el rostro sereno. Un holograma cobró vida junto a él, mostrando a la capitana Ellen Brooks de vuelta en la Tierra. Vestía un uniforme limpio. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás. Su expresión era neutral,
pero sus ojos reflejaban preocupación. La coalición tiene preguntas sobre el incidente en la estación próxima. Teren continuó. Hace 3 semanas, las fuerzas Citeran intentaron establecer el control de la instalación minera. Se encontraron con resistencia. Resistencia violenta. Violento. Jake volvió a hablar, con voz tranquila pero clara. Vinieron a tomar la colonia por la fuerza. Allí vivían 2.000 civiles. Familias, niños. Krellon golpeó una de sus manos delanteras sobre su escritorio. La colonia era ilegal. El sistema pertenece al Imperio Ceterano por derecho ancestral. Su gente son ladrones y ocupantes ilegales. Cita, esa gente nació allí. Jake dijo, sus padres construyeron esa colonia hace 40 años. Es su hogar, un hogar que abandonarán, dijo la comandante Lyra, o serán expulsados. La coalición ha sido paciente con la humanidad. Demasiado paciente. Sois una especie joven. Solo has estado en el espacio durante 100 de tus años. No entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Lo entiendo perfectamente, respondió Jake. La comandante draconita se puso de pie por completo, con su cola moviéndose hacia atrás. ¿Tú? Entonces explique por qué un soldado humano mantuvo a raya a nuestras fuerzas durante 3 días. Explique cómo una persona con una armadura primitiva derrotó a 15 guerreros entrenados. ¿Eso es lo que dice su informe? Jake preguntó. Que los derroté. No juegues juegos. Lyra gruñó. Mis soldados murieron en esa estación. Los mataste. Sus soldados atacaron a civiles. Jake dijo, ahora con la voz más dura. Yo los defendí. Eso es lo que hacen los soldados. El gran canciller Teren levantó múltiples tentáculos, llamando al orden mientras voces enojadas llenaban la sala. Cuando el silencio regresó, habló directamente con Jake. Estás aquí solo, con una armadura dañada, representando a una especie que se niega a someterse a la voluntad de la coalición. El voto ha sido emitido. La Tierra debe retirarse de todos los territorios en disputa. Esta es tu última oportunidad de aceptar estos términos pacíficamente. Jake volvió a mirar alrededor del pasillo. Vio el desprecio en sus ojos, la certeza de que los humanos eran débiles. Los vio mirando su armadura rota y viendo pruebas de la inferioridad humana. Me gustaría dirigirme al consejo como corresponde, dijo Jake. El tanque de Teren burbujeaba. Ahora te diriges a nosotros. No, dijo Jake. Llevo equipo de combate. Para dirigirme al consejo de manera apropiada, según sus propias reglas, debo vestir únicamente uniforme de gala. Solicito permiso para quitarme la armadura. Esto provocó más risas. Krellbone prácticamente bailaba en su asiento, mientras su caparazón vibraba. Sí, por supuesto. Muéstrenos el suave ser humano que hay debajo. Muéstranos la carne débil que necesita el metal para sobrevivir. La comandante Lyra asintió, con una sonrisa cruel en su rostro reptil. Estoy de acuerdo. Quítate tu armadura primitiva. Veamos todos lo que es realmente un ser humano sin su caparazón metálico. El gran canciller Teren guardó silencio por un momento. Luego asintió. Permiso concedido. Puedes quitarte la armadura. Jake extendió la mano y comenzó a desabrochar los broches de su hombrera. La sala observaba. Extraterrestres inclinados hacia adelante en sus asientos. Ansiosos por ver la humillación final del representante humano, no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Solo el senador Vex parecía preocupado. Sus tentáculos se movían en patrones que mostraban preocupación. Había leído los archivos en la Tierra. Los clasificados que la mayoría de la coalición había ignorado. Él sabía lo que venía y eso lo aterrorizaba. La primera pieza que Jake quitó fue la protección del hombro dañada de su lado izquierdo. Lo liberó de los cables que lo conectaban y lo dejó caer. El sonido no era el que nadie esperaba.
El metal golpeó el suelo de cristal con un tremendo estruendo que resonó por todo el salón. La pieza rebotó una vez, luego se asentó y el piso debajo de ella mostró una pequeña grieta que se extendía hacia afuera desde el punto de impacto. La risa se detuvo. Jake se movió hacia la pieza del hombro derecho, deshaciendo los broches con facilidad practicada. Lo dejó caer también. Otro accidente enorme. Otra grieta en el suelo de cristal supuestamente indestructible. La comandante Lyra se levantó lentamente, con los ojos fijos en las piezas de armadura caídas. ¿Cuánto pesa eso?, preguntó, con voz insegura ahora. Jake no respondió. Estaba trabajando en la placa del pecho, moviendo los dedos sobre los cierres y liberaciones que mantenían la pesada sección frontal en su lugar. Cuando se liberó, necesitó ambas manos para controlar su descenso. Lo bajó en lugar de dejarlo caer, pero incluso al bajarlo con cuidado, golpeó con suficiente fuerza para hacer temblar el suelo. Escáner. El gran canciller Teren ordenó. Mide el peso de esa pieza. Escáner. Escáner. Un rayo de luz azul barrió la placa del pecho. Aparecieron números en el aire, visibles para todos en la sala. Los dispositivos de traducción trabajaron para convertir la medición en comprensión de cada especie. 203 libras. La sala estalló en voces confusas. Las mandíbulas de Krellbone dejaron de hacer clic. Se quedó mirando los números, luego a Jake, luego los números otra vez. Eso es imposible, dijo el embajador insectitoide. Nadie puede llevar una armadura tan pesada. No para combate. No para días de lucha. Jake continuó quitando piezas. La placa trasera, los protectores de brazos. Cada pieza cayó con el mismo impacto devastador. Cada pieza fue medida por los escáneres automáticos. Cada medición suponía un nuevo shock para los extraterrestres reunidos. El senador Vex había accedido a datos en su pantalla personal. Sus tentáculos temblaban mientras leía. La gravedad, susurró para sí mismo. Por los antiguos. La gravedad. El comandante Lyra lo escuchó. ¿Qué pasa con la gravedad? Vex miró hacia arriba, sus grandes ojos reflejaban la luz. Celestia Prime tiene una gravedad superficial estándar de 0,6. La mayoría de los mundos de coalición varían entre 0,4 y 0,7. Hizo una pausa y volvió a comprobar sus números. La Tierra tiene una gravedad superficial de 1,0. Entonces el LRA no lo entendió. Entonces, Vex continuó, con voz temblorosa. Este ser humano ha estado viviendo toda su vida bajo casi el doble de la gravedad que experimentamos aquí. Ha estado luchando con esa armadura bajo el doble de gravedad. Su cuerpo, sus huesos, sus músculos, todo en él ha evolucionado para soportar una presión que aplastaría a la mayoría de nosotros. Jake se había quitado todo excepto la armadura de su pierna. Ahora, la pila de metal a su lado representaba más de 600 libras de equipo. Se agachó y comenzó a desabrocharse las botas. Espera, dijo Krellbone, levantándose de su asiento. ¿Luchaste durante 3 días en esto? ¿3 días sin descansar? Había 2000 personas en esa estación, dijo Jake mientras abrochaba los cierres de las botas. Las fuerzas iterianas querían tomarla por la fuerza. No podía permitir que eso sucediera. Una persona, dijo la comandante Lyra, más para sí misma que para cualquier otra persona. Una persona detuvo a nuestro equipo de asalto entrenado durante 3 días, usando 800 libras de armadura en condiciones que consideraríamos de gravedad ligera. La segunda bota se desprendió y se unió a la primera en el suelo. Jake ahora estaba solo con su uniforme básico, pantalones azul oscuro y una camisa gris empapada de sudor. Sin la armadura, parecía más pequeño. Pero también parecía diferente. Sus músculos estaban claramente definidos y sus hombros anchos. Las cicatrices marcaban sus antebrazos expuestos. Líneas blancas sobre piel bronceada. Exploración médica. Entonces ordenó. Análisis biológico completo. Jake se quedó quieto mientras rayos invisibles recorrían su cuerpo.
Los datos comenzaron a llenar las pantallas de todo el salón. Frecuencia cardíaca, densidad ósea, composición muscular, niveles de oxígeno en sangre. Cada detalle de la biología humana expuesto para que la coalición lo vea. El silencio en la sala era absoluto. La densidad ósea es 300% superior al promedio de la coalición. Un oficial médico informó que su voz mostraba incredulidad. La densidad de las fibras musculares también está elevada. El sistema cardiovascular muestra capacidad redundante. El factor de curación es aproximadamente 4 veces más rápido que el de la mayoría de las especies registradas. La capitana Brooks, todavía visible en su holograma, observó cómo aparecían los datos. Ella había visto esto antes. Durante los exámenes médicos a los que se sometieron todos los soldados de la Tierra, ella nunca había visto a los extraterrestres reaccionar ante ellos. Es un habitante del mundo de la muerte, dijo el senador Bex en voz baja. La frase era antigua y provenía de antiguos registros de la coalición. Mundo de la muerte. Un ser de un planeta tan duro que la evolución creó algo casi indestructible. La comandante Lyra sacó las imágenes de combate de la estación próxima. Imágenes que sus militares habían grabado durante el asedio. Ella lo había visto antes, pero nunca entendió realmente lo que estaba viendo. Ahora ella miraba de nuevo, esta vez sabiendo la verdad. Jake se movió por los pasillos de la estación en el video, su armadura absorbiendo disparos que deberían haberlo matado. Pero no fue la armadura lo que impresionó. Así de rápido se movía. Imposiblemente rápido para alguien que lleva tanto peso. Se agachó ante el fuego enemigo, rodó hasta ponerse a cubierto y volvió a disparar con perfecta precisión. En un momento dado, un soldado Ceteran lo golpeó con un pulso de fuerza. Suficiente energía para lanzar a un ser normal al otro lado de la habitación. Jake se tambaleó hacia atrás 3 pasos y luego siguió avanzando. Ni siquiera se cayó. Lyra susurró. Ese pulso debería haberle roto todos los huesos del cuerpo. Sus huesos no se rompen fácilmente, dijo el médico, mientras seguía leyendo los datos del escáner. Su estructura ósea podría soportar impactos que destrozarían nuestros materiales más resistentes. Su tolerancia al dolor es inconmensurable. Su cuerpo produce sustancias químicas naturales que se clasificarían como estimulantes de combate en cualquier otra especie. Fin de la cita. Jake estaba de pie en el centro del pasillo, observando a los extraterrestres procesar esta información. Él no quería que esto llegara a tal extremo. La Tierra había esperado negociar pacíficamente, para encontrar una manera de coexistir con la coalición, pero no se les dio otra opción. La coalición veía a los humanos como débiles, como primitivos, como algo que debía ser controlado o eliminado. Ahora vieron la verdad. La armadura no era para hacerte más fuerte, dijo Crebon lentamente. La comprensión se dibujó en su rostro. Fue para protegerte de nuestras armas. Sí, dijo Jake simplemente. ¿Y sin ella? Preguntó el embajador, aunque parecía temeroso de la respuesta. Sin él, soy más rápido, respondió Jake, pero más vulnerables a las armas energéticas. La armadura es un intercambio, velocidad por protección. Burbujeó activamente el tanque del gran canciller Teron, una señal de profundo pensamiento en su especie. Viniste aquí solo con una armadura dañada, sabiendo que nos burlaríamos de ti, sabiendo que te veríamos como débil. ¿Por qué? Jake miró al antiguo ser. Porque esperaba que me dieras la oportunidad de mostrarte la verdad. Esperaba que ver lo que realmente somos los humanos te hiciera reconsiderar, te hiciera entender que no queremos la guerra. Pero estás preparado para ello. La comandante Lyra dijo que no era una pregunta. Siempre estamos preparados. Jake dijo, evolucionamos en un planeta que intentaba matarnos a diario. Depredadores, enfermedades, un clima que podía congelarnos o quemarnos. Sobrevivimos a todo. Seguimos aquí, y ahora estamos en el espacio, y hemos traído a nuestros hijos a nuevos mundos, y los protegeremos siempre. La sala permaneció en silencio.
La risa se había ido. El desprecio había desaparecido. En su lugar había algo más, algo que se parecía mucho al miedo. El senador Vex se puso de pie y sus tentáculos se curvaron en un gesto de respeto. Quizás, dijo con cuidado, deberíamos volver a discutir los términos de estas negociaciones. Como iguales, esta vez el gran salón de asambleas había cambiado en los últimos 10 minutos. Donde antes había risas y burlas, ahora solo había un silencio tenso. Los delegados alienígenas miraban a Jake Morrison, la pila de armaduras a su lado, los datos del escáner que aún brillaban en sus pantallas. El alto canciller Teren fue el primero en hablar de nuevo. Me gustaría saber más sobre la Tierra, sobre los humanos. Claramente tenemos importantes lagunas en nuestro conocimiento. La capitana Ellen Brooks dio un paso al frente en su holograma, haciéndose más visible. Puedo encargar que un especialista me lo explique. La doctora Lisa Chan es nuestra seninóloga principal. Ha estado estudiando las diferencias entre los humanos y otras especies de la coalición desde el primer contacto. Que pase, ordenó. En cuestión de momentos, otro holograma apareció junto a Jake. La doctora Lisa Chan parecía joven, con el pelo corto y negro, y unas gafas que en realidad no necesitaba, pero que usaba por costumbre. Llevaba un bloc de datos y parecía nerviosa por dirigirse a toda la coalición galáctica. Gracias por esta oportunidad, ordenó. Empezó. Sé que tienen preguntas sobre biología humana. Intentaré responderlas con la mayor claridad posible. Empecemos por la gravedad, dijo la comandante Lyra. No había quitado la vista de Jake desde que se quitó la armadura. Explíquenme qué significa. Una posible marcada con una estrella. Jake parecía posible y se enfrentó al perro. Lisa asintió y mostró un gráfico que apareció en el aire para que todos lo vieran. Mostraba la Tierra junto a varios mundos de la coalición. La gravedad terrestre es de 1.0 estándar, lo cual ahora sabemos que es inusualmente alto. La mayoría de las especies inteligentes evolucionaron en mundos con una gravedad mucho menor. Esto tiene profundos efectos en todos los aspectos del desarrollo humano. Mostró la imagen de un esqueleto humano junto a varios alienígenas. Nuestros huesos son increíblemente densos. Tienen que serlo para soportar nuestro peso bajo una presión constante. Nuestros músculos son mucho más fuertes en relación con nuestro tamaño corporal porque trabajan contra esa gravedad a cada momento del día. Incluso actividades sencillas como caminar o estar de pie requieren una fuerza considerable. Kwon se inclinó hacia adelante en su asiento. Dijiste que podría sobrevivir a lesiones que nos matarían. Explícanoslo. Y tengo la letra C del clan lijada hacia adelante. Tengo la letra de la cabeza redonda. Fin de la cita. Redundancia. Lisa dijo que los humanos tenemos múltiples sistemas para funciones críticas. Tenemos 2 pulmones, pero podemos sobrevivir con 1. 2 riñones, pero solo necesitamos 1. Nuestros corazones son extremadamente musculosos y pueden funcionar incluso cuando están dañados. Podemos perder cantidades significativas de sangre y aún así permanecer conscientes y activos. Mencionó datos médicos de registros históricos de la Tierra. En nuestro pasado, antes de la medicina moderna, los humanos sobrevivían rutinariamente a heridas que serían inmediatamente fatales para la mayoría de las especies. Flechas en las extremidades, puñaladas en el torso, caídas desde grandes alturas. Nuestros cuerpos están diseñados para seguir funcionando bajo traumas extremos. La senadora Vex tomaba notas rápidamente. ¿Y tu visión? Veo que tienes ojos orientados hacia adelante. Visión de depredador, confirmó Lisa. Los humanos evolucionamos como cazadores. Nuestros ojos están diseñados para rastrear objetivos en movimiento y calcular distancias con precisión. Tenemos una excelente percepción de profundidad y podemos ver con claridad a largas distancias. Nuestra visión del color también es extremadamente buena para los estándares de la coalición. Hizo una pausa y luego añadió. También tenemos algo llamado caza persistente.
Los antiguos humanos podían perseguir a sus presas durante horas, a veces días, hasta que caían exhaustas. Ninguna otra especie en la Tierra podía igualar la resistencia humana. Simplemente sobrevivimos a todo. El comandante El Ra volvió a mostrar las imágenes de la estación próxima. 3 días de combate. Sin dormir. ¿Cómo es eso posible? Adrenalina y cortisol. Lisa explicó. Bajo estrés, el cuerpo humano produce sustancias químicas que mejoran el rendimiento, aumentan la fuerza, aceleran los reflejos, reducen la sensibilidad al dolor y retrasan la fatiga. Podemos operar a mayor capacidad durante periodos prolongados. Los soldados como Jake están entrenados para superar estos límites aún más. Ella miró a Jake, que permanecía de pie en silencio en el centro del pasillo. Luchó durante 73 horas en la estación de Próxima. Durante ese tiempo, habría experimentado periodos de mayor conciencia alternados con una recuperación controlada. Su cuerpo habría estado produciendo enormes cantidades de hormonas del estrés. Para la mayoría de las especies, esto provocaría una falla del sistema. Para los humanos, es lo que llamamos recuperar el aliento. Las mandíbulas de Crebon hicieron clic rápidamente. Esto no puede ser. La evolución no crea seres así. Esto es demasiado perfecto, demasiado diseñado para el combate. No está diseñado, dijo Lisa con firmeza. Es supervivencia. La Tierra es lo que clasificamos como un mundo de riesgo de clase 12. Variaciones extremas de temperatura, clima violento, inestabilidad tectónica, miles de especies de depredadores, muchas de ellas más grandes y fuertes que los humanos, enfermedades que podrían aniquilar poblaciones enteras y una gravedad que hace que todo sea más pesado, duro y peligroso. Mostró imágenes de la Tierra, de tormentas, volcanes y depredadores. Los humanos no evolucionamos para ser guerreros. Evolucionamos para sobrevivir en un planeta que constantemente intentaba matarnos. Los rasgos que nos hacen efectivos en combate son los mismos que nos mantuvieron vivos el tiempo suficiente para desarrollar inteligencia y civilización. La sala volvió a quedar en silencio. Los extraterrestres observaban las imágenes de la Tierra. Este mundo de océanos azules y continentes verdes que parecía hermoso desde el espacio, pero ocultaba condiciones tan letales. La capitana Brooks habló desde su holograma. Creo que también deben comprender nuestra doctrina militar. Lo que Jake hizo en la estación próxima no fue excepcional según nuestros estándares. Era un procedimiento operativo estándar para una acción de retaguardia. Estándar. La comandante Lyra no podía creerlo. Ese nivel de efectividad en combate es estándar. Jake es un buen soldado, dijo Ellen, pero no pertenece a las fuerzas especiales. No pertenece a nuestras unidades de élite. Es militar regular. Hay millones de humanos con entrenamiento y capacidades similares. Consultó las estadísticas. La fuerza militar total de la Tierra asciende a aproximadamente 50 millones de efectivos activos y 300 millones de reservas. Todos ellos entrenados para luchar en entornos de alta gravedad con armadura pesada. Todos capaces de operaciones de combate prolongadas con un descanso mínimo. Kwon se levantó de repente, agitando los antebrazos con agitación. No, dijo Jake, hablando por primera vez desde que la doctora comenzó su presentación. Hemos estado tratando de evitar conflictos. Hay una diferencia, señaló su armadura. Este traje está clasificado para operaciones de mantenimiento de la paz. Combate ligero como máximo. Lo usé en la estación próxima porque era lo único que tenía disponible cuando comenzó el ataque. No esperaba luchar durante 3 días. Ciertamente no esperaba tener que contener a todo un equipo de asalto yo sola, pero tú lo hiciste, dijo Lyra. Porque tenía que hacerlo, respondió Jake. Porque había niños en esa estación. Porque huir no era una opción. Porque proteger a los civiles es lo que los soldados lo hacen. Sin importar las probabilidades, el tanque del gran canciller Teren burbujeó pensativo. Mencionaste que esta es una armadura ligera de combate. ¿Cómo sería una armadura de combate pesada?
El capitán Brooks y Jake intercambiaron miradas. Ellen asintió levemente, dando permiso. La armadura pesada pesaría alrededor de 1.500 libras, dijo Jake. Incluye un techo ambiental completo, sistemas de armas mejorados y articulaciones motorizadas para soportar el peso adicional. Está diseñado para operaciones de asalto y despliegues prolongados en entornos hostiles. ¿Y los humanos pueden luchar en esto? Bex preguntó. No todos los humanos, admitió Jake. La armadura pesada requiere entrenamiento adicional y acondicionamiento físico, pero sí, tenemos unidades especializadas que la usan regularmente. La doctora Lisa Chan presentó más datos. También debo mencionar que los humanos solo han estado en el espacio durante 100 años. Todavía estamos adaptando nuestra tecnología militar desde la defensa planetaria a las operaciones espaciales. Lo que habéis visto hasta ahora es esencialmente nuestra primera generación de equipos de combate espacial. Las implicaciones de esta declaración quedaron en el aire. Primera generación, lo que significa que habría mejoras, lo que significa que lo que la coalición había visto era solo el comienzo. El senador Beck se puso de pie y sus tentáculos se movieron en un patrón que indicaba una gran preocupación. Señor canciller, creo que debemos reconsiderar todo nuestro enfoque hacia la humanidad. No se trata de una especie débil que deba controlarse. Son potencialmente la especie más peligrosa de la coalición. Es peligroso si te provocan, dijo Jake con firmeza. No buscamos el conflicto. Nunca lo hicimos. Solo queremos vivir en paz y proteger a nuestra gente. La comandante Lyra lo miró directamente. Y si intentamos expulsarlos de las colonias exteriores, la expresión de Jake no cambió. Entonces aprenderás exactamente lo peligrosos que podemos ser. Y espero que nunca llegue a eso. El gran canciller Teren levantó varios tentáculos pidiendo orden en la sala de reuniones cada vez más caótica. Debemos abordar la cuestión central. La Tierra se niega a abandonar las colonias exteriores. Jake permaneció en el centro del salón, con su armadura todavía apilada a su lado. Vine aquí solo para entregar un mensaje, para mostrarles quiénes somos, para pedir la paz. Pero también vine a entregar una advertencia. ¿Una advertencia? La voz de Kelvon era aguda. ¿Te atreves a amenazar a la coalición? No es una amenaza, dijo Jake con calma. Una verdad. Usted ha estado interpretando nuestras acciones a través de la lente de sus propias experiencias militares. Has hecho suposiciones sobre lo que has visto. Esas suposiciones son erróneas. La capitana Ellen Brooks dio un paso adelante en su holograma. Su expresión seria. He sido autorizado a revelar información clasificada. Información que cambiará tu forma de ver la situación de la Tierra. Sacó un mapa estelar que mostraba los territorios exteriores en disputa. Los marcadores rojos indicaron donde las fuerzas de la coalición y las fuerzas humanas habían entrado en combate durante los últimos 6 meses. Había docenas de marcadores. ¿Crees que has estado ganando este conflicto? Ellen dijo, sus informes muestran incursiones exitosas, conquistas territoriales y bajas favorables. Cree que la Tierra ha estado luchando por defender estas colonias. Se acercó a la estación próxima. Lo cierto es que cada enfrentamiento que han ganado se permitió que tuviera éxito. Cada retirada humana fue táctica. Cada colonia que creían haber capturado había sido evacuada antes de su llegada. La comandante Lyra se levantó bruscamente. Eso es imposible. Tenemos inteligencia. Tenemos reconocimiento. Sabíamos que esas colonias estaban habitadas. Sabías lo que queríamos que supieras. Ellen dijo, la estación próxima fue el único lugar donde encontraron resistencia real. ¿Saben por qué? Ella no esperó una respuesta. Porque Jake estaba allí por accidente. Se suponía que estaría en el último barco de evacuación, pero se quedó para asegurarse de que todos los civiles estuvieran a salvo. Cuando llegaron tus fuerzas, todos los demás ya se habían ido. Jake luchó solo, no porque la Tierra no pudiera enviar ayuda, sino porque no quedaba nadie para ayudarlo.
La misión era evacuar, y la misión tuvo éxito. El general Rawlings apareció en otro holograma. Su cabello gris y su rostro curtido mostraban décadas de servicio militar. Llevaba más medallas que las que cualquier otro miembro de la coalición había visto jamás en un solo uniforme. Soy el general Rawlings, comandante de las fuerzas militares de la Tierra. Voy a ser muy claro en algo. Los enfrentamientos que habéis tenido con nuestro pueblo no fueron batallas. Eran pruebas. La sala estalló en voces enojadas. Rawlings esperó el silencio y luego continuó. Necesitábamos comprender las capacidades militares de la coalición, las armas, la tecnología, las tácticas y los tiempos de respuesta. Necesitábamos saber a qué nos enfrentaríamos si esta situación se intensificaba. Entonces enviamos fuerzas de exploración, unidades pequeñas, ligeramente armadas, y observamos cómo respondían. Extrajo análisis detallados de cada acción militar de la coalición contra fuerzas humanas. Eres muy bueno en el combate espacial. Vuestros barcos son más rápidos que los nuestros y más maniobrables. Tus armas de energía son más eficientes. En el combate entre barcos tienes ventajas significativas. Luego buscó datos de combate terrestre. Pero en los planetas, en las estaciones, en cualquier lugar que requiera combate cuerpo a cuerpo u operaciones en entornos de gravedad variada, estás en grave desventaja. Tus soldados no pueden funcionar eficazmente en la gravedad normal de la Tierra. Tu armadura no puede soportar los impactos de armas diseñadas para la guerra de alta gravedad. Tu táctica presupone que todos luchan como tú. La comandante Lyra estaba leyendo los datos rápidamente, mientras sus ojos se agrandaban. Estas bajas deberían causar grandes pérdidas. En la mayoría de los enfrentamientos luchaste contra drones automatizados y vehículos pilotados a distancia. Rawlings dijo, las pocas bajas humanas que causaron fueron voluntarios que se quedaron para hacer más convincentes los engaños. Personas valientes que dieron su vida para ganar tiempo para las evacuaciones de civiles. Hizo una pausa para asimilarlo. Nunca te enfrentaste al ejército real de la Tierra. Ni una sola vez. El senador Vex abrió un análisis de fuerza comparativa en su pantalla. ¿Cuántos soldados tiene la Tierra actualmente en los territorios exteriores? Rawlings dijo, ninguno. Evacuamos a todo el personal militar hace 3 semanas. Los únicos humanos en las colonias exteriores ahora son civiles que decidieron quedarse. Personas que consideran esos mundos su hogar. 40 millones de personas. Jaque añadió. 40 millones de civiles que han vivido en esos mundos durante décadas. Gente que construyó ciudades, granjas y familias. Le estás pidiendo a la Tierra que los abandone. Crebon chasqueó las mandíbulas frenéticamente. 40 millones. El informe de inteligencia decía 10 millones como máximo. Tu inteligencia estaba equivocada, dijo Ellen rotundamente. La Tierra ha estado colonizando el espacio agresivamente durante los últimos 50 años. Tenemos más de 200 mundos y estaciones colonizados. Las colonias exteriores representan nuestra expansión más reciente, pero son comunidades completamente establecidas. El general Rawlings sacó a relucir los mapas de despliegue de fuerzas. Si la coalición continúa con acciones hostiles contra estas colonias, la Tierra responderá con un despliegue militar completo. Quiero que entiendas lo que eso significa. Mostró las clasificaciones de los barcos. Nuestras embarcaciones son más lentas que las suyas, pero están construidas para soportar condiciones que ni siquiera puede imaginar. Están diseñados para operar cerca de estrellas, en entornos de alta radiación, a través de campos de asteroides y tormentas solares. Un barco que puede sobrevivir a las presiones oceánicas de la Tierra a la máxima profundidad ciertamente puede sobrevivir al fuego de sus armas. Aparecieron imágenes de enormes naves, cuadradas y fuertemente blindadas, repletas de armas. Estos son nuestros cruceros pesados. Cada uno transporta 5.000 soldados con armadura de asalto pesada y puede operar de forma independiente durante 2 años. Tenemos 300 de ellos. Los números siguieron llegando.
Grupos de portaaviones, plataformas de bombardeo orbital, redes de defensa planetaria, fuerzas terrestres que se cuentan por millones, todo ello oculto, mantenido en reserva, nunca desplegadas durante las escaramuzas con la coalición. Habéis estado luchando contra exploradores, volvió a decir Rawlings. Observadores, habéis estado golpeando sombras mientras la fuerza real observaba y aprendía. La comandante Lyra se sentó lentamente, con su cola enroscándose alrededor de sus piernas en una postura defensiva. ¿Por qué nos cuentas esto ahora? Porque queremos la paz, dijo Jake. No queremos una guerra con la coalición. Hemos visto lo que sucede cuando civilizaciones poderosas luchan. Conocemos el costo. Intentamos evitarlo. Conocemos el costo. Hizo un gesto hacia su armadura dañada. Vine aquí solo con este traje roto porque quería que me vieras como débil primero. Quería que te rieras de mí para subestimarme y luego quería que aprendieras la verdad poco a poco para que la entendieras sin sentirte lo suficientemente amenazado como para atacar inmediatamente. Una operación psicológica, dijo en voz baja el senador Vex. Manipulaste nuestras percepciones. Intentamos salvar vidas. Ellen corrigió. Tanto el nuestro como el tuyo. Si hubieras comprendido las capacidades humanas desde el principio, tal vez hubieras atacado con fuerza. Eso habría provocado enormes bajas en ambos bandos. De esta manera, tendrás tiempo para reconsiderarlo. Es hora de elegir la paz en lugar de la guerra. No hemos leído her.com. El tanque del gran canciller Teren burbujeaba activamente. Hablas de paz mientras demuestras tu superioridad militar. Así no es como se construye la confianza. La confianza se basa en la honestidad, respondió Jake. Entonces, estamos siendo honestos. Somos lo suficientemente fuertes para defender nuestras colonias. Estamos dispuestos a luchar si es necesario, pero preferimos negociar. Preferiríamos encontrar una manera de coexistir. El general Rawlings añadió, las colonias exteriores no tienen por qué ser una fuente de conflicto. Hay espacio suficiente para todos. Estamos dispuestos a discutir acuerdos territoriales, relaciones comerciales, paquetes de defensa mutua, pero no abandonaremos a nuestra gente. Eso no es negociable. La sala quedó en silencio. El peso de la revelación pesaba sobre cada delegado. Creían estar tratando con una especie débil y primitiva. En cambio, habían descubierto un gigante dormido al que casi habían despertado. Krellbon habló en voz baja, sin bravuconería en su voz. ¿Qué pasa ahora? Jake miró a su alrededor, encontrando las miradas de tantos delegados como pudo. Eso depende de ustedes. Pueden elegir seguir viéndonos como enemigos. Pueden atacar nuestras colonias y obligarnos a responder con todo lo que tenemos. O pueden elegir vernos como aliados potenciales, como socios, como seres que intentan sobrevivir en una galaxia peligrosa. La decisión, dijo el capitán Brooke, es suya. Habían pasado 3 semanas desde que Jake Morrison estuvo en el gran salón de la asamblea y lo cambió todo. La coalición galáctica había convocado sesiones de emergencia, privadas, debates e innumerables reuniones diplomáticas. Especies que nunca se habían puesto de acuerdo en nada se vieron obligadas a tomar una decisión juntas. Hoy, la votación sería definitiva. Jake se encontraba en una parte diferente del salón de actos, con un uniforme nuevo. Este era azul oscuro con ribetes plateados. El uniforme de gala de un oficial diplomático terrestre. Sin armadura esta vez, sin armas, solo un humano de pie tranquilamente mientras 47 especies decidían el destino de las colonias exteriores. El alto canciller Teren flotaba en su tanque en el centro de la cámara. La votación concluyó con un recuento de 39-8. La coalición reconoció la soberanía de la Tierra sobre los territorios exteriores en disputa. Además, se le otorgó a la Tierra la condición de miembro de pleno derecho de la coalición galáctica, con todos los derechos y privilegios asociados. La tensión en la sala se liberó como si se hubiera contenido la respiración. Jake no sonrió, pero sus hombros se relajaron ligeramente.
A su lado, un nuevo holograma mostraba a la embajadora Kate Sullivan, jefa diplomática de la Tierra. Había llegado a Celestia Prime hacía 2 días para ultimar los acuerdos. Gracias, alto canciller, dijo Kate con una leve reverencia. La Tierra acepta esta decisión y espera tener buenas relaciones con todos los miembros de la coalición. El senador Vex se levantó de su asiento, moviendo sus tentáculos en señal de celebración. Me gustaría proponer una medida adicional. Dadas las capacidades únicas de la humanidad, sugiero la formación de una fuerza de defensa conjunta. La Tierra proporciona especialistas en combate terrestre y capacidades de asalto pesado. La coalición proporciona superioridad espacial y tecnología avanzada. Juntos, crearemos algo más fuerte de lo que cualquiera de los dos podría lograr por sí solo. La comandante Lyra también se puso de pie. Para sorpresa de todos, asintió. La supremacía dragonita apoya esta propuesta. Hemos revisado exhaustivamente los datos de combate. Los soldados humanos son combatientes terrestres excepcionales. Combinada con nuestro entrenamiento táctico y tecnología, esta alianza podría proteger el espacio de la coalición con mayor eficacia que cualquier otra que tengamos ahora. Incluso Krellon, que se había mostrado tan hostil en la primera reunión, se levantó lentamente. Sus mandíbulas chasquearon en un patrón que indicaba un respeto a regañadientes. El Imperio Ceterano también apoya esta medida. Aunque admito que nunca esperé votar junto a los humanos. La propuesta fue aprobada rápidamente. En 1 hora, se estaban ultimando los detalles. La Tierra establecería instalaciones de entrenamiento en los mundos de la coalición. Mixto. Se formarían unidades. La tecnología se compartiría de forma cuidadosa y gradual. A Hake se le asignó la dirección del primer programa de entrenamiento. Ahora era el coronel Morrison, ascendido no por sus acciones en la estación próxima, sino por su papel en la prevención de una guerra. Su primera clase comenzaría en 2 semanas en unas nuevas instalaciones construidas específicamente para este propósito. El centro de entrenamiento estaba en una luna con gravedad ajustable. Podía simular cualquier cosa, desde gravedad cero hasta la normalidad terrestre. El primer grupo de reclutas alienígenas llegó nervioso e inseguro. Todos habían visto las imágenes de Hake luchando en la estación próxima. Sabían de lo que eran capaces los humanos. Hake se encontraba en la plataforma de entrenamiento mientras se reunían 20 alienígenas de 6 especies diferentes. La comandante Lyra estaba allí, ofreciéndose voluntaria para formar parte de la primera clase. Varios soldados draconitas la acompañaban. También había exploradores ceteranos, seres acuáticos de la especie y algunos otros que querían aprender métodos de combate humanos. Bienvenidos, dijo Hake simplemente. Sé que esto es inusual para todos ustedes. Están acostumbrados a pensar que los humanos somos primitivos o peligrosos, o ambas cosas. Estoy aquí para enseñarles que no somos ni lo uno ni lo otro. Simplemente somos diferentes. Hizo un gesto hacia los controles de gravedad. Comenzaremos con una gravedad de 6, lo cual debería ser cómodo para la mayoría. Durante las próximas semanas, la aumentaremos gradualmente. Al final del entrenamiento, podrán funcionar con una gravedad de 8. No es la normal en la Tierra, pero es lo suficientemente cercana como para trabajar eficazmente junto a soldados humanos. Un joven draconita levantó la mano. Es cierto que lucharon durante 3 días sin descansar, dijo Hake. Sí, dijo Hake. Pero no porque sea especial. Porque me entrenaron para superar mis límites. Porque tenía una razón para seguir luchando. Todos tienen un potencial similar. Solo necesitan aprender a acceder a él. Tomó una pieza de armadura de combate estándar de la coalición. Está diseñada para gravedad baja y movimiento rápido. Funciona bien para lo que conocen, pero es frágil para los estándares humanos. Fin de la cita. La dejó y tomó una pieza de armadura de entrenamiento humana. Es más pesada, más lenta, pero puede resistir mucho más daño.
Hoy aprenderán por qué a veces más lento y fuerte es mejor que rápido y frágil. La sesión de entrenamiento duró 4 horas. Jake trabajó con cada alienígena individualmente, enseñándoles cómo moverse eficientemente en las alturas. Gravedad, cómo conservar energía, cómo luchar cuando cada movimiento requería más esfuerzo. Era paciente, alentador y exigente a partes iguales. La comandante Lyra se esforzó más que los demás. Los dragonites estaban hechos para la velocidad y la agilidad, no para la fuerza y la resistencia. Pero ella se negó a rendirse. Al final de la sesión, se movía en gravedad .7 con mínima dificultad. Lo estás haciendo bien, le dijo Jake al terminar la sesión. Mejor de lo que esperaba. Oh, te vi luchar, dijo el Ra, respirando con dificultad. Necesito entender cómo lo haces. No solo por razones militares, por respeto. Tu especie se ganó eso de mí. Durante las siguientes semanas, más extraterrestres se unieron al programa de entrenamiento. La Tierra envió instructores adicionales, incluidos especialistas en diversas disciplinas de combate. La coalición envió a sus mejores soldados, a sus científicos más curiosos y a sus diplomáticos más dedicados. Se abrió una nueva instalación en la Tierra misma, en Nueva Ginebra. La ciudad construida específicamente para las relaciones diplomáticas. Los extraterrestres que podían soportar la gravedad de la Tierra vinieron a aprender directamente de instructores humanos y a experimentar el mundo que había creado seres tan extraordinarios. Kate Sullivan trabajó incansablemente para establecer acuerdos comerciales. Las capacidades de fabricación de la Tierra, desarrolladas para condiciones duras, fueron valiosas para las especies de la coalición. A cambio, la Tierra obtuvo acceso a tecnología médica avanzada, sistemas de comunicación más rápidos que la luz y conocimientos científicos que habrían tardado siglos en desarrollarse de forma independiente. La armadura rota que Jake había usado en el primer montaje fue colocada en un museo en Celestia Prime. Se encontraba en el centro de una sala circular con paneles explicativos en todos los idiomas de la coalición. La inscripción debajo decía simplemente: la fuerza no está en lo que te protege, sino en lo que proteges. La gente vino de todo el espacio de la coalición para verlo, para comprender el momento en que todo cambió. Cuando la humanidad pasó de ser vista como débil a ser reconocida como igual, 6 meses después de la votación, Jake regresó a la Tierra para una breve licencia. Se encontraba en su antiguo apartamento, mirando la ciudad que se extendía debajo. La gravedad le parecía normal, cómodo de una manera que ningún otro lugar podría igualar. Esta era mi casa. Esa presión aplastante que agotaría a la mayoría de los extraterrestres era simplemente el peso del aire para él. Su comunicador sonó. Era la comandante Lyra llamando desde el centro de entrenamiento. Colonel Morrison, dijo formalmente, y luego sonrió. Jake, quería informarte que la primera unidad mixta completó su entrenamiento hoy. Humanos y dragonitas trabajando juntos. Realizamos una simulación de combate a 0.9 de gravedad. La unidad tuvo un desempeño perfecto. Jake sonrió. Son excelentes noticias. Envíales mis felicitaciones. Lo haré mejor que eso. Lyra dijo, los estoy asignando a una misión real. Patrulla fronteriza en el sector Kepler. Nada peligroso, pero será una buena experiencia. Un sargento humano y un teniente dragonita al mando juntos. Una nueva era, dijo Jake en voz baja. Sí, el LRA estuvo de acuerdo. Una nueva era. Y comenzó porque estuviste en esa sala y nos mostraste quién eres realmente. No siendo agresivo, no amenazándonos, sino siendo honesto y dándonos la oportunidad de elegir la paz. Al terminar la llamada, Jake volvió a mirar la Tierra. El planeta que había creado a la humanidad a través de millones de años de duras condiciones y desafíos mortales. El mundo que los había hecho lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a cualquier cosa. Pero la fuerza por sí sola no había logrado la paz. Fue la disposición a ser vulnerable primero, a ser burlado y subestimado.
Todo para evitar una guerra que habría costado innumerables vidas. Eso requería un coraje diferente. Jake pensó en los jóvenes soldados, humanos y alienígenas, entrenando juntos. Ahora aprendiendo unos de otros, construyendo algo nuevo. Pensó en los niños de las colonias exteriores. A salvo ahora porque la diplomacia había triunfado donde la violencia habría fracasado. Su comunicador volvió a sonar. Otro mensaje, esta vez del general Rawlings. Coronel Morrison, preséntese en el cuartel general mañana por la mañana. Tenemos una nueva misión para usted. La coalición ha solicitado asesores humanos para su academia militar. Quieren que enseñe estrategia y liderazgo. Felicidades. Va a formar a la próxima generación de oficiales de la coalición. Jake sonrió y dejó el comunicador. Miró su reflejo en la ventana. No veía al soldado maltrecho que había estado ante la asamblea, sino algo diferente, algo nuevo, un puente entre mundos, un maestro, un símbolo de lo que se podía lograr cuando diferentes seres elegían la comprensión al miedo. La galaxia era vasta y estaba llena de desafíos. Pero la humanidad ya había enfrentado desafíos antes y había sobrevivido. Ahora los enfrentarían junto a sus aliados. Juntos, construirían algo mejor de lo que cualquier especie podría crear sola. Y todo comenzó porque alguien se quitó la armadura y reveló la verdad que se escondía tras ella. A veces, lo más valiente que puede hacer un guerrero es quitarse la protección y permanecer vulnerable, confiando en que la honestidad y el coraje serán más poderosos que cualquier arma. Jake lo había hecho. Y al hacerlo, cambió la galaxia para siempre.